Bienvenidos hermanos a nuestra reunión, a la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Continuamos con el Sermón de la Montaña. Estamos en la parte final, en el capítulo 7. Hoy nos toca ver del versículo 15 al 20. Le he titulado El peligro de los falsos profetas. Y vamos a comenzar a leer entonces del versículo número 15. Y dice así la palabra del Señor: Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. La semana pasada veníamos hablando sobre los dos caminos. Específicamente lo que el Señor Jesucristo dice es: tomen ustedes el camino angosto, entrando por la puerta estrecha. Y aquí vemos ahora que nos dice que nos guardemos de los falsos profetas. Precisamente porque por el camino angosto, por la entrada a la puerta estrecha, nos toparemos con este tipo de personas, los falsos profetas. Cuando aquí se habla de profetas, se refiere a personas que pretenden tener una inspiración divina. Pero no solamente existen falsos profetas, sino que también existen falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas y falsos pastores también. Pero ¿por qué dice acá falsos profetas? Porque son aquellos que dicen hablar o dicen lo que Dios dice, y hacen a muchos errar en el pueblo de Dios, haciéndolos precisamente salir del camino angosto. Un maestro, un pastor pudiera tomar el rol en algún momento de dar una palabra profética. Entonces, cuando aquí dice guardaos de los falsos profetas, no habla solamente en el sentido de una profesión o un ministerio de aquellos que Dios les ha asignado específicamente el don profético, sino también de aquellos que están en una posición tal que hablan en nombre y bajo la autoridad de Dios. Aquí los falsos profetas hablan visión de su propio corazón, mientras que los verdaderos están en el secreto del Señor, atentos a escuchar su voz. Esa es la gran diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso. Pero aquí veamos lo que dice Jesucristo en el versículo 15, cuando dice con estas palabras: guardaos de los falsos profetas. Es decir, aquí hay un peligro al escuchar a los falsos profetas. Cuando dice guardaos, está hablando de apartarse de los falsos profetas y no escucharlos. El peligro de los falsos profetas es que ellos en realidad son lobos rapaces, que con vestimenta de oveja. El lobo es el enemigo número uno de las ovejas, las cuales están totalmente indefensas ante el lobo, porque la oveja no tiene forma de poder pelear, de poder defenderse. Los falsos maestros generalmente tienden a ser
hipócritas inconscientes. Bueno, no solamente los maestros, sino los falsos profetas. Es decir, no entienden y desconocen que tienen falsedad. Son hipócritas inconscientes. Dan una cara que no es la de Dios, pero ellos son inconscientes porque ellos creen que están dando la cara en nombre de Dios. Hablan entonces creyendo que están siendo guiados por el Espíritu Santo, creyendo que están siendo inspirados por el Dios del cielo, pero realmente no es así. Están siendo inspirados por su propio corazón, están siendo inspirados por su propio yo. Vamos a leer algunos versículos bíblicos referente a los falsos profetas. Hechos capítulo 20, versículo del 29 al 30, dice así: porque yo sé, y aquí es Pablo hablando, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Aquí cuando dice lobo, pues entonces claramente referenciamos a lo que Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí Pablo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Es decir, estos falsos profetas, falsos mensajeros, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos pastores, que no perdonarán el rebaño. Versículo 30 de Hechos capítulo 20. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, es decir, a las ovejas. Jeremías capítulo 14, de versículo 13 al 16. Aquí Jeremías está hablando y él está profetizando de parte de Dios un mensaje que no era agradable al pueblo y al reino que le estaba escuchando, a la nación que le escuchaba. Mientras los demás profetas profetizaban paz, profetizaban prosperidad, a Jeremías le tocaba profetizar lo que realmente Dios le estaba diciendo, y era destrucción y no paz. Por eso dice así en el versículo 13: y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, los falsos, no veréis espada ni habrán hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación. Te vean ustedes aquí los componentes del engaño. Es una visión fraudulenta la de los falsos profetas. Adivinación, dice acá, es decir, que no es palabra de Dios, sino que ellos están adivinando, están usando un don del maligno, no de Dios. Posiblemente el maligno está usando el don profético, pero a la manera del mundo de las tinieblas, es decir, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Vean ustedes el castigo tanto para el profeta fraudulento como también para el pueblo que lo escucha.
Vayamos ahora a Jeremías capítulo 23, versículo 16. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces el falso profeta profetiza de suyo, de su propio corazón y no del Espíritu de Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Será que el falso profeta sabe que está haciendo una profecía falsa? Pues no, el falso profeta cree que está profetizando de parte de Dios y lo que está haciendo es adivinación, porque es un don que ha sido secuestrado y tomado por el enemigo. Si es que tiene un don de profecía, en algún momento el Padre se lo dio. Les explico, mis amados hermanos. Gran parte de los falsos profetas tienen dones que Dios les había dado a ellos desde antes de la fundación del mundo. Nacieron con esos dones, pero el enemigo, Satanás, y el mundo demoníaco tomó control de las vidas de ellos, posiblemente a corta edad o en la adolescencia de ellos, y ellos se convirtieron en profetas falsos sin saberlo, creyendo que eran profetas de Dios. Cosa similar sucede también con los brujos. Algunos de los brujos que tienen dones, fueron dones inicialmente dados de parte de Dios para Dios usarlos a ellos, pero el mundo demoníaco y Satanás tomó control de sus vidas y debido a la experiencia que tuvieron ellos, ya sea en la niñez o ya sea en su juventud, se apartaron del camino del Señor y entraron en el mundo oscuro. Y ahora esos dones son usados para servir al mundo de las tinieblas. Jeremías capítulo 23, del versículo 25 al 26, leamos todos y dice así: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Veamos aquí que están engañados, profetizan el engaño de su corazón. Hay un engaño en ellos. Y es un engaño de su corazón. Eso viene del propio corazón de la persona, no viene del Espíritu de Dios. Han sido engañados, han caído en el engaño, posiblemente por no confrontar su vida con Dios como debiera de hacerse. Son personas que se visten como ovejas, son personas que asisten a la iglesia, son personas que se congregan. Pudieran algunos aparentemente dar un buen testimonio, pero son personas falsas, en el sentido de que hay una gran hipocresía en sus vidas, las cuales no se exteriorizan tan fácilmente dentro de la iglesia. Algunos lo han detectado, algunos lo han visto, se lo han dicho tal vez a los líderes o a alguien en particular, tal vez al pastor de la iglesia, y los líderes dicen: hermano, no se preocupe, no se fije en la persona, porque el don es de Dios. Y veamos acá, y aquí vamos a aclarar totalmente este asunto. No es posible que Dios esté usando una persona con un mal testimonio. Esa excusa de que no se fije en la persona que tiene el don, porque lo que importante es el don y no la persona, realmente es un gran engaño. Sí hay que fijarse en la persona, sí hay que fijarse en el testimonio. Dios es santo y exige santidad. Dios no va a usar un instrumento sucio o un instrumento que no está en santidad. El falso profeta es un hombre que no tiene
que no tiene en su predicación y en su evangelio el mensaje de la puerta estrecha ni del camino angosto. No hay nada en él que ofenda al hombre natural cuando él habla proféticamente. Lo que hace es agradar a todos. Y va con vestido de ovejas, es atractivo, es agradable a la vista, presenta un mensaje bonito, confortable y consolador. Agrada a todo el mundo y todo el mundo habla bien de él. Nunca lo persiguen por su enseñanza, nunca lo critican con rigor. Tanto los liberales como los modernistas lo alaban. Lo alaban los líderes, lo alaban los pastores, todo el mundo lo alaba. Se hace todo a todos en ese sentido. En sus palabras y sus acciones no se encuentran realmente ajustados a una puerta estrecha, a un mensaje de un camino angosto. No hay en él un mensaje de el tropiezo de la cruz de Cristo o de cargar cada uno su propia cruz. El falso profeta muy raras veces dice algo acerca de la santidad. Muy raras veces dice algo acerca de la justicia y de la ira de Dios. Siempre predica acerca del amor de Dios y nunca menciona las otras cosas. No las menciona para nada. En general subraya solamente una verdad acerca de Dios y es el amor. No menciona las otras verdades que figuran de forma igualmente destacadas en la Biblia, así como el amor. Y ahí está el peligro. No dice cosas que sean obviamente verdaderas y justas. Y por eso es un falso profeta. Oculta la verdad que es tan reprochable y condenable como proclamar herejía en lo que hace. Y por esto, aunque su mensaje es muy agradable y acomodado, conduce al hombre a la destrucción, porque nunca plantea el problema de la santidad, de la justicia y de la ira de Dios. Conduce a sus oyentes, conduce a sus seguidores a la perdición. Otra doctrina que el falso profeta no enfatiza y nunca lo hace es el del juicio final y el destino eterno de los condenados. No se habla del infierno, no lo menciona, ni la destrucción eterna de los que perecen. El falso profeta no enfatiza el pecado y tampoco el arrepentimiento generalmente. Presento la opción fácil con pecados que podrían ser sobrellevados y un arrepentimiento de una segunda instancia, como si no fuese importante delante de Dios. Los falsos profetas no ven la necesidad de revestirse de la armadura de Dios, ni ven la necesidad de entender que estamos, ni entender ellos, ni de decirle a nadie, obviamente, que estamos en una guerra en el mundo espiritual. El falso profeta generalmente no cierra puertas, tiene pecados, cree que está bien, pero tiene pecados y tiene puertas abiertas. No trabaja realmente santificándose día a día. El falso profeta generalmente está vestido de oveja y nunca dice nada que suene a crítica o resulte duro de escuchar. Sus profecías casi siempre son dulces, confites y chocolates. Dicen que la profecía es para edificar, para construir, motivar, y por ello casi nunca los escucharás exhortando, amonestando e incluso increpando el pecado que muchas veces está dentro de las iglesias, sobre todo en el altar. Sí, amado hermano, porque donde más se hacen los pecados que Dios aborrece, precisamente no es en el atrio, entre el pueblo de Dios, sino en el altar mismo, con las mismas personas que pasan adelante, que cantan, que dirigen, que predican, que enseñan, que coordinan. Por sus frutos los conoceréis, dice aquí Jesucristo. Por eso guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Sí, se ven bien, parecen buenas personas. Qué difícil es cuando tú conoces a una persona que parece buena, se ve como buena, pero su mensaje es un mensaje fraudulento. Su profecía no es de Dios. Por dentro son lobos rapaces. Así lo dice Jesucristo. Por sus frutos serán conocidos. Vamos a poder detectarlos por los frutos. Y aquí Jesús habla de las uvas y de los espinos y de los higos y los abrojos. Y habla de lo que un buen árbol da un buen fruto y un mal árbol da un mal fruto. Y que todo árbol se conoce por su fruto. Y aquel árbol que no da buen fruto, y aquí está hablando de los profetas falsos, es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Y en este sentido voy a dar 3 características que distinguen a un profeta verdadero de un profeta falso para que tú lo puedas identificar. Cuídate mucho. No aceptes profecías de personas que no conoces. Cuídate mucho. Tienes que conocer de alguna manera a la persona. Si se dice ser profeta y te va a poner la mano sobre tu cabeza o te va a decir algo que escuches, bien pudiera ser con la profecía que tú estás escuchando, que parece una profecía de Dios, te envíen demonios y tú, al aceptar la profecía, abras la puerta de esa entrada a esos espíritus de maldad. Sí, me ha tocado en mi caso, liberar a personas que tenían demonios que venían a través de personas que supuestamente eran los profetas de la iglesia donde esta persona asistía. Sucedía que estos profetas no profetizaban realmente de parte de Dios, sino que eran los mismos demonios que le hacían creer a estas personas, los cuales el mismo pastor autorizaba como profetas delante de toda la iglesia, le hacían creer a estas personas que se consideraban profetas de que era el Espíritu Santo la voz que escuchaban y eran la voz de los demonios. Les daban palabra profética, con lo cual ministraban al pueblo, a la iglesia. Y así esta persona había sido ministrado, que Dios lo había escogido como evangelista, como misionero, para ir a un lugar del África lejano. Y él había aceptado esa profecía juntamente con su esposa. Los dos, al aceptar la profecía, había entrado en ellos un espíritu demoníaco que estaba allí y que tenía que ser expulsado. El mismo demonio declara cómo fue que entró y entró de la manera que le estoy yo indicando. Así que vamos a hablar de 3 características que distinguen a un profeta verdadero de uno falso. Primeramente, una vida santificada. Y eso se nota en la conducta y en el carácter del profeta. Una vida en santidad. Debe ser una persona de excelente testimonio. No una persona de un buen testimonio nada más, sino de excelente testimonio. No vas a confiar tú en una profecía abriendo tú la puerta de tu corazón, de tu mente, a lo que se te dice. Si eso no viene de Dios, aunque parezca bueno, lo que se te está diciendo es una puerta abierta para que caigas presa y víctima en el mundo demoníaco, a través de algún demonio, principado o brujo. Así que el primer punto es la vida en santidad. Eso sucedía en aquellos profetas falsos que estaban escuchando los espíritus malignos ministradores
que sustituían la voz del Espíritu Santo en ellos, que sustituían la voz de Dios en ellos porque tenían puertas abiertas, no vivían una vida en santidad. Sí, mi amado hermano, sí hay que fijarse quién es el que está profetizando. Sí, hay que fijarse en el testimonio de ellos. Segundo punto sobre el fruto. Por los frutos los conoceréis. El primer fruto es la vida santificada. El segundo fruto es el mensaje que predica. Tiene que estar apegado a la palabra, a la doctrina del Señor. Ahora, pudiera ser que esté apegado a la doctrina, pero como se le dijo a esta persona, ¿no? Dios te dice que te está usando como misionero y vas a ir al África juntamente con tu esposa. Bueno, ¿eso está pegada a la palabra de Dios? Bueno, de alguna manera parece que sí, porque va a ser usado como misionero, como evangelista, para ir a otra nación. ¿Te parece que está pegado a la palabra de Dios? Pero tenía un problema esta persona de que tenía un faltante en su testimonio. No vivía una vida santa como se requería. Entonces fíjate bien, no es porque se escucha un buen mensaje, solamente que si escuchas un buen mensaje que se adecue a la palabra de Dios, entonces tú vas a decir simplemente que entonces es una palabra que viene del Señor. No necesariamente. Pudiera ser que un profeta fraudulento predique alguna profecía que se cumpla. Sí, pudiera ser, porque Satanás y los demonios hacen sus estrategias para también hacerlas cumplir y enredar al pueblo de Dios. Pero la palabra es clara: si el árbol es malo, no puede dar un buen fruto. No hay forma. Entonces hay que fijarse en el fruto. El tercer aspecto del fruto es que tenga un mensaje directo, no sujeto a componendas o negociaciones. El mensaje del profeta debe incluir sinceridad y exhortación. Si tú escuchas a un profeta que nunca exhorta, que siempre dice cosas bonitas, que siempre dice cosas agradables, que siempre eleva el ego de aquellos que lo están escuchando, que siempre cuando este profeta da palabra, la gente se emociona, da aplausos y porque siempre son cosas buenas, siempre hay buena noticia. Y cuando tú ves que siempre o la mayor parte del tiempo es la misma historia, eso ejemplifica en un alto porcentaje que es un profeta falso, porque no está llamando al arrepentimiento al pueblo. ¿Cuántas puertas abiertas está abriendo hoy la gente, los cristianos, los hijos de Dios? ¿Cuántos necesitan la exhortación de Dios? ¿A cuántos Dios no les puede dar lo que ellos quisieran que Dios les dé? Precisamente porque el pecado es el impedimento primero que ellos tienen. ¿Tú crees entonces que un profeta que a través de todo el tiempo nunca llama la atención, nunca exhorta a la santidad y nunca llama la atención a dejar el pecado, tú crees entonces que es un profeta correcto? Obviamente que no. Así que el mensaje no puede estar negociado ni dependiendo de ciertas situaciones de intereses que desconocemos. Porque aquel que diezma y diezma bastante, pues tal vez entonces se le da la buena profecía. Y tal vez aquel que no diezma, como se sabe que no diezma, entonces se le da el regaño. Se puede manipular. Es posible que se esté haciendo uso de manipulación. Claro que sí. Claro que sí. Entonces tenemos que nosotros, en nuestra responsabilidad,
todos, tanto del pastor como de los líderes, y tanto de los líderes como las ovejas, el poder detectar a los falsos profetas dentro de la iglesia. Recuerden, vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El cuidado que tenemos que tener, sobre todo el pastor, en este caso mi persona, el cuidado que yo debo de tener para poder identificar y quitar del ámbito profético a las personas que se creen ser profetas y creen que están escuchando la voz de Dios cuando no es así. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos que la han escuchado. Nosotros, Señor, también escuchamos tu voz, tu palabra a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dice aún hoy que tengamos cuidado sobre el peligro de aquellos falsos profetas que se acercan a nosotros, vestidos como ovejas, pero que por sus frutos serán conocidos. Danos, Señor, el discernimiento y la capacidad, y también, Señor, el poder ver, Señor, qué hay detrás de lo que ellos manifiestan, de lo que parece bueno, porque ellos vienen vestidos como ovejas sinceras. Ellos vienen vestidos de buena manera. Ellos vienen vestidos y se comportan de una manera que cualquiera puede ser engañado. Danos, Señor, el espíritu de sabiduría y el espíritu de discernimiento para poder detectar aquellos falsos profetas y no recibir nosotros ninguna falsa profecía ni aceptar profecías de alguien que desconocemos. Todo te lo pedimos, Señor, y en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre, de tu reino, para limpieza de la iglesia, para la bendición de tus hijos. Amén y amén. Dios le bendiga.